Una vez que haya conectado mi fuente a mi primer circuito que esté en serie con resistencia de 300 ohmios y 620 ohmios, quiero calcular la corriente que va a pasar a través del circuito. Como están en serie, tienen que tener la misma corriente. Entonces lo que voy a hacer es agarrar una de las patitas y ponerlas en serie con mi otra resistencia en el punto B para que me dé un valor en el multímetro. Aproximadamente es de 9,11 miliamperios, que puede ser sujeto a variaciones entre los cálculos teóricos por la ley de Ohm. Bueno, voy a cerrar mi circuito y voy a medir en el punto A, que va desde la fuente positiva hacia mi resistencia. Me da un valor aproximado de 8,78. Ahora voy a medir mi voltaje en cada resistencia. Tiene que estar siempre en paralelo. Me marca un valor que es bastante aproximado a lo que había sacado en teoría. Y podemos apreciar el cambio de voltaje que hay. Ahora voy a proceder a medir el segundo circuito, donde solo tengo una variación. Los dos primeros resistores están en serie y un tercero que es de 220 ohmios. Seguimos manteniendo de 300 y 620 ohmios y 220 ohmios. Voy a medir el voltaje en cada resistencia después de haber conectado la fuente y cerrado el circuito. Estoy midiendo y los valores también se aproximan a los que había medido en la teoría por la ley de Ohm. Bueno, para el tercer circuito que esté en paralelo, que son dos resistencias de 300 ohmios, voy a conectar la fuente una vez armado el circuito. Se supone que simulándolo tendría que salir el mismo voltaje porque están compartiendo el mismo en paralelo. Voy a agarrar del nodo B y me sale 7,84. 7,84. Y de la resistencia A, que también es de 300 ohmios, me sale un valor de 7. A ver, vamos a dejar que se estabilice. Un valor de 7,69. Mi fuente en este momento es de 9 voltios. Ahora voy a calcular la corriente. Acá. La corriente es la que voy a conectarla en serie. Voy a abrir el circuito para que esté conectado en serie. Mi valor teórico es de 30 miliamperios en las dos resistencias. Voy a sacar una patita. Voy a abrir mi circuito. Ya. Voy a conectar mi fuente y tengo que medir en serie. Conecto una patita y la otra en la otra resistencia. Mi corriente es de 26,6 miliamperios. Esto en mi corriente de mi resistencia A. Voy a hacer lo mismo en mi resistencia B. Au, me he quemado. Lo voy a desconectar. Ay. Voy a sacar con el alicate porque las resistencias se han sobrecalentado y bueno. Como tienen el mismo valor de la resistencia, su corriente tendría que ser aproximadamente lo mismo. En la primera vez que calculé me salió 26,9 miliamperios y ahora que lo estoy haciendo acá en video
Voy a conectarlo en serie. Como mi resistencia no tiene polaridad, no importa si yo mido con mi multímetro en rojo o el negro, siempre y cuando esté en serie. Me da un valor de 25,4 miliamperios. En el primer valor me daba 26,9, pero esto está sujeto a cambios de temperatura que pueden hacer variar el resultado. Bueno, estos son mis cálculos teóricos. Bueno, esta es mi tabla de lo que he simulado en Multisim, mis cálculos teóricos del primer ejercicio, los 3 primeros circuitos. Y este es el valor que he medido con mi multímetro. ¿Qué es lo que hice? Para mi primer circuito agarré una fuente de 9 voltios y tengo dos resistencias. En el simulador tenía resistencia de 300 y de 600, pero no conseguí de 600, así que estoy trabajando con una resistencia de 620 ohmios, que es lo más cercano. Y procedo a sacar la corriente total, porque sé que cuando están en serie van a compartir la misma corriente. Y lo que me pide es el voltaje en el punto A, en el punto B y asimismo las corrientes. Entonces, por la ley de Ohm, despejo mi corriente, que va a ser el voltaje sobre mi resistencia equivalente. Como están en serie, puedo sumar y me va a quedar 920 ohmios. Voy a dividir y me da un valor de 9,78 miliamperios. Ahora que ya tengo las corrientes, puedo fácilmente venir acá y poner teórico 9,78 miliamperios, porque es lo que me sale. Ahora, para calcular el voltaje también vuelvo a utilizar la ley de Ohm y multiplico la corriente total, o bien mi corriente en el punto A, por mi resistencia en el punto A. Va a ser 9,8 miliamperios multiplicado por 300 ohmios y me va a dar un resultado de 2,93 voltios. Para mi voltaje en B, mi resistencia es de 620 ohmios. Entonces, al multiplicar por la ley de Ohm, mi voltaje es 6,06 voltios. Haciendo una comparación entre el simulado, el teórico y el medido, no hay mucha diferencia, son valores aproximados. El teórico me daba todos estos resultados: el voltaje en A, voltaje en B, corriente en A y corriente en B. Y al momento de medir con mi multímetro, me dio un total de 3 voltios en el punto A, 6,2 voltios en el punto B, que sería este, acá en el punto B, una corriente de 10 miliamperios, acá, y una corriente también de 10 miliamperios acá. Entonces, no hay mucha diferencia entre lo que también habíamos simulado. Son valores muy aproximados. Lo que sí es que siempre hay que tener en cuenta que al momento de medir la corriente, tiene que estar el circuito abierto para que yo pueda medirlo en serie. Y en cambio, cuando esté midiendo mi voltaje, tengo que medirlo en paralelo, es decir, encima de todo el componente. Voy a pasar a mi ejercicio 2 y de la misma forma hago los mismos cálculos, excepto que acá aumenta una resistencia, era de 200, pero yo encontré de 220, que es el valor más aproximado, que va a ser mi voltaje C. Tengo que mi corriente va a ser el voltaje de 9 voltios dividido entre mi resistencia equivalente. Si yo sumo 300 más 620,
más 220 me va a dar un resultado de 1140. Este resultado va a ser mi resistencia equivalente y la voy a dividir a mi voltaje de la fuente total. Voy a obtener mi corriente. Como es mi corriente total, sé que se va a replicar en el punto A, B y C, porque están en serie y comparten corriente, pero no comparten el mismo voltaje, así que voy a proceder a calcularlo. El voltaje en el punto A, en la resistencia A, lo tengo que calcular de una forma paralela. Teóricamente utilizo la ley de Ohm como en el primer ejercicio. Mi resistencia es de 300 ohmios, mi corriente de 7,89 miliamperios y me sale 2,36 voltios, que está acá. Hago lo mismo acá y me sale un voltaje total de 4,95 voltios. Y para mi punto 3 utilizo mi resistencia de 220 ohmios y mi voltaje sale 1,73. Ahora lo que he medido con el multímetro no hay gran diferencia, son valores muy aproximados. Mi voltaje en el punto A me sale 2,93 voltios, mi voltaje en B 4,95 voltios, mi voltaje en C me sale 0,9 voltios. Y bueno, mi corriente, que va a ser la misma, me sale 7,80. Y lo simulado también está acá. No hay mucha diferencia. Son valores muy aproximados. Finalmente, para el circuito 3, tengo dos resistencias en paralelo de 300 ohmios cada uno. El valor teórico que he calculado es con la ley de Ohm igualmente, que me dice que la corriente total va a ser igual al voltaje total sobre mi resistencia total. Como estos dos resistores, estas dos resistencias están en paralelo, procedo a calcularlo. Multiplico la primera resistencia por la segunda resistencia dividido entre la suma de las dos resistencias, porque estoy hablando solo de dos resistencias. Si estuviera hablando de más resistencias, tendría que hacer la fórmula original, la general, que es la resistencia equivalente en paralelo es igual a 1 sobre la suma de las resistencias, o sea, de sus recíprocos. Como no es el caso, utilizo esto y me sale 150 ohmios. Ahora, cuando estoy en paralelo, mi voltaje va a ser el mismo, pero mi corriente no va a ser la misma. Entonces, tengo que mi corriente A va a ser igual al voltaje total que hemos encontrado dividido entre la resistencia A y me sale 30 miliamperios. Como estamos hablando de dos resistencias del mismo valor, los dos me van a salir 30 miliamperios. Si yo sumo estas dos corrientes, me va a dar un valor de 60 miliamperios, lo que habíamos calculado anteriormente, que es mi corriente total. Y bueno, mi voltaje va a ser el mismo, porque van a compartir el mismo voltaje, ya que al momento de conectar la fuente, acá, al momento de conectarla, el voltaje va a ser el mismo en las dos resistencias, excepto la corriente, que hay que calcularla en serie sacando una patita. Ya. Al momento de medir, no hay mucha diferencia. Los voltajes me salen 7,91 en el punto B, acá. En el punto A 8,14 y las corrientes finalmente me salen valores muy aproximados, 27,1 miliamperios y 26,9 miliamperios. Y hacer una remarca que el multímetro lo estoy utilizando para cada cálculo.
siempre cuidando que el chicotillo pueda, siempre cuidando que si yo quiero medir corriente o voltaje o los ohmios que tengan una resistencia, tengo que cambiar siempre el color rojo acá para evitar que no se queme el multímetro, y tengo que mover esto. Y como estamos trabajando en corriente directa, solo utilizo corriente directa en perímetro, el voltímetro, o perdón, el voltaje en corriente directa y la resistencia.